Muy buenas noches, el día de hoy vamos a exponer la segunda revolución industrial para la materia Economía Política y Derecho Económico, con el doctor Javier Rolando Tellería Arévalo. Empezaré por mi biografía. Mi nombre es Carmina Heredia Peredo. Nací en Cochabamba el 30 de diciembre de 1988. Los deportes que me gusta es el fútbol de salón y el voleibol. La razón por la que estudio la carrera de Derecho es porque observé abusos e injusticias cometidas por parte de personas involucradas en el área. Por otro lado, surge un interés en conocer normas y reglamentos que regulan aspectos de la sociedad. Es necesario conocer los procesos y normas jurídicas que regulan a las personas, para así poder colaborar y ayudar en la sociedad. Continuando con la exposición. El contexto histórico de la Segunda Revolución Industrial. Fue la segunda fase de la Revolución Industrial que dio inicio a mediados del siglo XIX, entre los años 1870 y 1914. Implicó una serie de desarrollo dentro de la industria química, eléctrica, el petróleo y el acero. También hay otros progresos esenciales. Durante este periodo fueron la industrialización de los buques de acero movidos a vapor, el desarrollo del avión y la locomotora de vapor, la producción de bienes de consumo, el enlatado de alimentos, la refrigeración mecánica y otras técnicas, la preservación y la invención del teléfono electromagnético. La segunda revolución industrial fue un fortalecimiento y perfeccionamiento de las tecnologías de la primera revolución industrial. Potencias industriales. Alemania, Estados Unidos, junto a Francia y el Reino Unido, se convirtieron en potencias industriales. En la segunda revolución industrial, Estados Unidos está asociada con la electrificación de Nikola Tesla y Thomas Alva Edison, y la gestión científica aplicada por la de Frederick Taylor. La era atómica y la era espacial también fueron incluidos como grandes motores de la revolución industrial. La industrialización. La sustitución del hierro por el acero en el campo de la industria. El reemplazo del vapor por la electricidad y los derivados del petróleo como fuente de energía. La introducción de la maquinaria automática para dirigir y poner en funcionamiento a otras máquinas de fabricación de piezas. Esto quiere decir que teníamos máquinas que fabricaban piezas para otras máquinas. Los cambios radicales en los transportes y comunicaciones. El creciente dominio y aplicación capitalista, maquinismo y la gran industria. La sustitución del vapor por la electricidad y los derivados del petróleo como fuente de energía darían lugar a los siguientes inventos. Principales inventos. El motor de explosión o motor de combustión interna, que es más conocida como el motor diésel. Esta máquina reemplazó el motor del vapor mediante el empleo del nuevo combustible, el petróleo. La electricidad fue obra de Thomas Edison en 1845 y 1913, que en principio creó la lámpara incandescente en 1879. Posteriormente fue mejorando y más tarde con el metal así surgió el alumbrado público, que mejoraría la vida diaria en el mundo entero. Años después del descubrimiento comenzó la primera gran instalación hidroeléctrica en las cataratas del Niágara. El telégrafo, aparato construido por el norteamericano Samuel Morse en 1791 y 1872, permitió la transmisión instantánea de un alfabeto especial de puntos y rayas. Las primeras líneas se tendieron para el uso de ferrocarriles en Inglaterra en 1839, en Estados Unidos en 1844 y en Francia en 1854. En 1866, Fiel inventó líneas telegráficas a través de los mares, logrando la comunicación entre Estados Unidos y Europa. El telégrafo sin hilos fue inventado por Guillermo Marconi en 1874 y 1937. Apareció debido al descubrimiento de las ondas eléctricas en la atmósfera.
El cinematógrafo fue inventado por los hermanos Lumière a finales del siglo XIX. La primera exhibición se realizó en París en 1893, en el siglo XX. El aeroplano. Sus inicios se dio en los ensayos de los hermanos Montgolfier, quienes realizaron vuelos en los globos aerostáticos y dirigibles. Pero más tarde los hermanos Wright instalaron un aparato más pesado que el aire, el aeroplano. En 1919 se efectuaría la primera travesía aérea del Atlántico. Causas y consecuencias de la segunda revolución industrial. El crecimiento demográfico. En esta etapa la población mundial comienza a crecer de manera acelerada, además con una creciente tasa de mortalidad debido a las epidemias y diversas enfermedades. La industria, a medida que fueron descubriendo nuevas fuentes de energía y su utilidad como el petróleo, el gas y la electricidad, surgió un desarrollo de industria química destinado a las alineaciones que permitieron el uso del aluminio, el acero, el níquel, entre otros. La economía generó nuevos modelos de trabajo económicos y de mercado. Esto provoca la creación de monopolios y descontento de obreros. Tomó fuerza de capitalismo. Político. Se creó nuevas leyes en función a nuevos sistemas de industrialización, mecanismos comerciales, nuevo orden social y los derechos de los trabajadores. El proceso de trabajo se organizó en dos tipos de trabajo, el taylorismo y el fordismo. El taylorismo, Frederick Taylor, 1856 y 1915, buscaba la planificación científica del proceso productivo en la empresa. Las tareas debían realizarse con menor tiempo y esfuerzo posible, eliminando procesos innecesarios con el objeto de reducir costos y fabricación. El Fordismo, Henry Ford, fue el creador del montaje en cadena, aplicados con éxito en las fábricas de automóviles. Significaba la máxima especialización de trabajo, la optimización de los rendimientos y el abarrotamiento de las mercancías, permitiendo a las mismas un creciente número de consumidores, permitió la creación de nuevas empresas. Desarrollo económico. Se desarrolla a finales del siglo XIX, recibe el nombre de capitalismo financiero o gran capitalismo. Tuvo importantes transformaciones. En la banca, fue decisivo en la financiación. En la bolsa de valores, invertía y se regocijaban las acciones de las sociedades. La economía se globalizó. La necesidad de materias primas hizo que los países buscaban apoderarse de territorios con objeto de conseguirlas las más baratas posibles, dando lugar al territorio empresarial, por otro lado, en su deseo de vender sus productos manufacturados. Con esto llega a crearse la estructura de las empresas. El trust, el holding y el cártel. El trust eran las empresas que realizaban una misma actividad, se unían para acaparar todo el mercado y eliminar a las grandes empresas. El holding, se crea una sociedad financiera que administraba muchas empresas de diferentes actividades. De esta manera puede controlar a todas ellas con el mismo capital. El cártel son acuerdos entre empresas que actúan en un mismo sector para repartirse mercados y así establecer precios y eliminar la competencia. Otros inventos. Robert Hobbes descubre la bacteria que producía la tuberculosis. En 1864, Louis Pasteur con el proceso de conservar los alimentos, la pasteurización. En 1897, Friedrich Bayer fabricó en su laboratorio la aspirina. Estas son las fuentes biográficas de donde saqué la información. Gracias por su atención.